Queridos amigos telespectadores de Logos Televisión, de nuevo con vosotros. Y seguimos estudiando, pues, diferentes libros de las Sagradas Escrituras. Y en esta ocasión hemos creído conveniente estudiar el libro de Gálatas. Ese libro que escribió Pablo por allá el año 49. Lo que ocurre con el libro de Gálatas es que es un libro tan impresionante, es un libro tan profundo que le dio muchísimos problemas a nuestro amigo Pablo. Pero ahí quedó para que 1500 años después, Lutero, nuestro gran reformador, también, teniendo como base el libro de Gálatas y también el libro de Romanos, pues diera a conocer a todos los cristianos aquella maravillosa doctrina que fue olvidada por tantos siglos, por 15 siglos. Y ya Lutero sacó a la luz esa gran doctrina, la justificación por la fe. Pues bien, durante estas semanas vamos a estudiar con profundidad este libro. Y como el tiempo que tenemos es más bien poco, porque necesitaríamos, bueno, pues programas y programas y de muchas horas. Pero si lo bueno breve 2 veces bueno, vamos entonces a profundizar en la palabra ya desde el capítulo primero y, cómo no, viendo también qué era Pablo, dónde se encontraba Pablo, qué hacía él antes de llegar allá a Galacia y escribir este libro. De manera que hoy hemos traído a una invitada especial. Ella se llama Elizabeth Sandoval. Ella es psicóloga y haciendo un máster aquí en Madrid. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo te encuentras aquí en nuestros estudios de Logos Televisión? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, contenta de poder compartir y hablar sobre la palabra de Dios. Fenomenal. Eli, vamos a tenerla con nosotros en este programa y lo hemos titulado, este primer programa, Pablo, apóstol a los gentiles. Y yo quiero hacerte, Eli, una pregunta. ¿A qué se dedicaba Pablo? ¿En qué empleaba el tiempo antes de su conversión? Bueno, empecemos por lo bueno. Pablo era un cristiano devoto y intentaba ser un fiel cristiano, pero en ese afán de ser un buen cristiano, de ser fiel, de ser muy correcto, pues Pablo empezó a perseguir a los seguidores de Jesucristo. Cuando hablas de un fiel cristiano, ¿te quieres referir a un fiel judío? Porque vale, es verdad. Era, pero judío de judíos. Sí, hombre se las traía. Es verdad. Y tenía una oposición que efectivamente eran los cristianos, lo de la secta de los cristianos, ¿verdad? Exactamente, sí. Me había olvidado un poco la diferencia temporal, ¿no? Histórica temporal. Es verdad, él era un buen judío. Y se dedicaba a permitir a los seguidores de Cristo, ¿no? En Hechos, capítulo 8, versículo 3, sí. Dice, Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¡Qué barbaridad! Era cruel. ¿No? ¡Qué barbaridad! ¡Qué celo por su religión para llevar a cabo este tema, ¿no? El ir y... No me gusta cómo eres, no me gusta lo que dices, así que voy a cerrarte la boca. ¿Y cómo te la cierro? Pues de diferentes maneras. Te persigo, te encarcelo y hasta doy mi aprobación para que te maten. Terrible esto, qué religiones, ¿eh? A mí me llama la atención porque tengo la impresión de que era sincero en su errónea convicción, ¿no? Y me pongo a pensar en cuántas ocasiones podemos ser aparentemente sinceros, pero terrible y vergonzosamente equivocados, con cuestiones relacionadas con la religión, con las creencias, con los principios. Fíjate que aquí en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, él estuvo delante del apedreamiento, de la muerte de Esteban, y él se encontraba allí y decía, si este hombre está diciendo
que este Jesús es el Mesías, el que nosotros esperamos, está totalmente equivocado. Y yo estoy de acuerdo con que lo apedreen y lo maten y no hay ningún problema en ello. Él efectivamente era una persona tan, con sus convicciones, las tenía tan claras que no tenía problema en acabar con la vida de otro. Es triste, como hay religiones que a veces llegan a estos puntos, ¿no? Qué fanatismo por ello. Exactamente. Pues muy bien, de manera que ahí vemos que Pablo asolaba allá donde iba. Asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres, arrastraba a mujeres. Y no solamente en la ciudad donde él se encontraba, sino además iba a otras ciudades a perseguir cristianos, ¿no? No se quedaba solamente en su lugar, ¿eh? O sea que era un buen soldado de su causa, por las cuales él llegaba y decía, ¿han huido? Pues venga, pues vamos a perseguirlos, porque no querían absolutamente a nadie que estuviera con esta religión, esta nueva religión que se estaba predicando a través de Jesús. ¿A qué crees, Eli, que Lucas, en este libro de Hechos, porque sabemos que Lucas escribió 2 libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles. Él era, aparte de médico, Lucas, historiador, y entonces hacía pues, muy buenas referencias de todo lo que ocurrió en aquellos viajes que hizo con Pablo. ¿Por qué crees tú que Lucas relata la conversión de Pablo en estos 3 capítulos? Capítulo 9, capítulo 22 y el capítulo 26. ¿Por qué lo hace? A mí me parece muy interesante, ¿no? Porque se repite la historia y que en el capítulo 9 lo cuenta. En el capítulo 22 cuenta cómo Pablo da testimonio al dirigirse a la multitud, ¿no? Y trata de explicarles el cambio que se ha producido en ellos a través del testimonio de lo que le pasó. Y en el capítulo 26, por segunda vez, se explica cómo Pablo intenta dar testimonio, en este caso al rey Agripa. Y yo cuando escuchaba este testimonio de Pablo, ¿no? Una persona que perseguía, mataba a los cristianos, y que ahora predicaba el mensaje de Cristo y de la esperanza que representa, él tenía de alguna manera, pienso yo, que justificar este cambio tan radical, este milagro que es la conversión. Yo recuerdo qué es lo que pasa con las personas que bajan de peso, ¿no? Se muestra una foto del antes y del después. Algunos ni así no se la creen, dicen que esas fotos es imposible. No son verdad, ¿no? Nosotros como seres humanos parece que tenemos esa necesidad de dar una explicación a las cosas y Dios sabe nuestra necesidad, ¿no? Y la necesidad de poder explicar el cambio tan radical, tan increíble de Pablo de perseguidor a un apóstol, ¿no? Que predicó el mensaje. Totalmente, fíjate. De dar testimonio. Que el Señor habla también de que demos testimonio, de que digamos a las personas, fíjate lo que yo era y lo que gracias a Jesús soy ahora. Porque aquel que era ladrón ya no roba, sino que trabaja para comer. Aquel que era borracho ya no bebe, sino que ahora está sobrio y ha cambiado totalmente su vida. O sea, son cambios tan radicales porque Jesús así hace este milagro, que la gente está delante de un milagro. Delante de un milagro que durante toda su vida han sido capaces, o sea, han sido incapaces de cambiar porque no han podido. Pero una vez conocen a Jesús, se entregan a Jesús y dicen, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues muy bien, verás como a partir de ahora tú vas a tener poder, porque yo te lo voy a dar, no es tuyo. Tú vas a tener poder a través del Espíritu Santo para poder vencer todo aquello que no has podido por ti solo. Cuando esto lo cuentas, pues las gentes dicen, pues si Eli ha podido, yo también voy a poder. Si Javier ha podido, pues yo también voy a poder. Porque antes de conocer a Jesús, bueno, pues yo era militar. Estaba
en el ejército y, bueno, pues bastante violento por lo que lleva consigo el ejército, y las cosas me gustaban que fueran, pues, tal cual decía el ejército, ¿de acuerdo? El Código de Justicia Militar y las órdenes y reglamentos militares. Pero un día conozco a Jesús y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Sirviendo y aplicando todo lo que yo sé para matar, o lo que yo quiero ahora es servir y conocer todo lo que es la palabra para servir, para dar a las personas el conocimiento de Jesús. Entonces te quedas con la tesitura, ¿no? ¿Qué haces? Bueno, pues elijo por esta. Pues muy bien, ese testimonio sirve a muchos para saber lo que una persona era antes y lo que es ahora. Porque si leemos el relato de Pablo en Hechos, capítulo 9, cuando cae, dice versículo 4, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién eres, Señor? Y dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahí a Pablo le salió su fariseo que llevaba dentro. ¿Qué quieres que haga? Porque yo soy una persona que estoy en el Sanedrín, que yo me conozco el Pentateuco de memoria y que yo sé muchas cosas. ¿Qué quieres que haga? Se te dirá lo que tienes que hacer. Así que ponte a las órdenes de otro que te voy a decir. Es interesante lo de lo que dice aquí, ¿no? De dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, porque el Señor, a través del Espíritu Santo, toca nuestros corazones. No ocurre de un día para otro, ¿no? El Señor va tocando nuestros corazones y es lo que estaba haciendo con Pablo. Y Pablo, un aguijón, ¿no? Pablo se tocaba con el aguijón y parece que quería que se le haga callo, ¿no? Y le decía, no estás sufriendo, no te das cuenta. Algunos teólogos dicen que probablemente él, al ver la muerte de Esteban, él ya, como que el Espíritu Santo trataba de hacerle ver algo, pero él se resistía, ¿no? Y ahí le dice, ya ríndete definitivamente. Es que el ver una persona como está a punto de morir y decir, Señor, perdónales a ellos el pecado que están cometiendo. No le tomes en cuenta lo que están haciendo. Pero vamos a ver, pero si yo lo que quiero es que tú maldigas, que tú digas, que te pongas histérico ahí, Señor. Especialmente si creo que eres malo. Claro, pues voy a por ti. Bueno, pues no, pues, Señor, no le tomes en cuenta este detalle. Bueno, Pablo, ante las palabras de Esteban, efectivamente por la noche tuvo que darle vueltas a la cabeza y decir... El hecho es que Pablo consultó con Gamaliel, consultó con muchos dirigentes de los que tenía allí y decía, oye, todo lo que nos ha contado Esteban es correcto, él sabe lo que son las Sagradas Escrituras, él sabe todo y tiene razón en lo que dice. Y bueno, pues casi le convencieron, Pablo, no te pongas así, pero ya estaba trabajando, como tú muy bien has dicho, el Espíritu ya estaba trabajando allí con él y tocándole el corazón. Y pastor, en este sentido creo que es importante también mencionar que no a todas las personas reciben una conversión como la de Pablo, ¿no? Usted mencionaba, usted antes era militar. Bueno, yo he crecido toda mi vida en la iglesia. Ajá. Y tal vez la conversión o el testimonio de mi conversión no es ni como el de Pablo ni como el suyo, ¿no? Tan una marca... Tan 180 grados, exactamente. Es de menos grados. Pero siempre, ¿no? Hay un momento en el que Dios toca nuestros corazones y a veces es mucho más evidente y en otras ocasiones es tal vez más gradual, ¿no? Claro. Más gradual el cambio que haga Dios. No, es así, ¿eh? Es así. Quienes somos de primera generación, pues siempre, bueno, pues tenemos que romper con amigos, a veces con familia, tenemos que romper con todo lo que nos ha rodeado, vecinos, porque lo que nos enseña Satanás en esta sociedad es ir a todos a una en una dirección, y lo que nos enseña Jesús es no, tienes que ir en dirección contraria, entonces tienes que luchar con todos. Pero haber nacido
en un hogar adventista, bueno, pues mi hija nació en un hogar adventista, mis nietos también, pues ellos lo tienen más fácil porque desde pequeñitos ya han estado saboreando las maravillas que tiene la palabra de Dios. Pero a mí mi esposa y yo tuvimos que cortar con todo lo que había, con todo. En casa ya, bueno, pues se llevan normas de educación, se llevan normas de salud, y esas cosas ya las vais ganando. De todas maneras, siempre hay un momento en que incluso nosotros, los que hemos crecido en un hogar cristiano, llegamos a tener nuestro encuentro con Jesús, porque una cosa es lo que los padres nos transmiten, pero otra es mi encuentro personal con Jesús. Claro, lo que dice, ¿no?, la palabra, Eli, en Proverbios es: instruye al niño en su camino, y aunque sea viejo, no se apartará de él. Esa instrucción es la instrucción que podemos dar los padres. Pero la conversión, el encuentro con Jesús, eso es para todos, seamos de primera, de segunda, de tercera generación. Nuestros chicos tienen que decirle a Jesús: Jesús, yo quiero. Porque nosotros tenemos, como mariposas, pues tenemos gusanitos. Nos gustaría tener también mariposas, pero no. Las mariposas que hemos hecho nuestra transformación, nos hemos metamorfoseado, éramos gusanos y ahora hemos sido mariposas, tenemos gusanitos, y a esos gusanitos hay que cuidarlos, y esos gusanitos hay que educarlos, pero esos gusanitos necesitan metamorfosearse, necesitan ser transformados también. Me gustaría hacerlo a mí, pero dice el Señor: déjame, que esto es cosa mía. Interesante. Vemos que cuando Pablo se le dijo: se te dirá lo que tienes que hacer, en el versículo 10, capítulo 9, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Recta, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió y dijo: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Qué le pasó a Ananías? ¿Por qué Ananías tenía este prejuicio? Yo me pongo en el lugar de Ananías. Y cuando alguien nos dice, mira, no, si Dios le dice a Ananías, ¿no?, anda donde esta persona, mala, malísima, ¿no? Y Ananías parece que le está diciendo, pero Señor, te estás equivocando. ¿Seguro que es Saulo de Tarso? ¿No será otro? Me parece interesante porque Dios le habla a Ananías en visión. No le habla de otra manera, le puede haber hablado de otra manera, pero le habla en visión, ¿no? Muy, muy claramente. Y aún así Ananías, un profeta del Señor que estaba acostumbrado a recibir mensajes, visiones, mensajes, duda del mensaje del Señor en ese momento, ¿no? Porque lo que se conocía de Pablo era que era el enemigo de los cristianos, el enemigo del mensaje de Jesucristo en ese momento, ¿no? Y duda y le expresa sus dudas al Señor. Totalmente, totalmente así. Fíjate que hablando con un pastor que tenemos allá en Sudamérica, creo que vive él se llama Alberto Treyer. Y Alberto Treyer pues viaja por muchos lugares, y entonces nos comentaba que estando en China, estando en en Pekín, estando allí, le comentaron que el dirigente mayor de los Hare Krishnas se convirtió al adventismo, leyendo el libro El conflicto de los siglos. Y él, cuando vio aquello, dijo: wow, esto, y tuvo muchísimos problemas. Claro,
una conversión de este tipo, a todos los demás que están allí, están diciendo, pero no puede ser, pero si es nuestro director en jefe, si es nuestro presidente, ¿cómo es posible que él se haya convertido? Todos sus súbditos, todos aquellos que tenían de Hare Krishnas allí, pues ya le decían, con este no tenemos nada que hacer. Pero nuestros propios hermanos allí en Pekín, pues también dudaban de que este hombre se hubiera convertido cuando había sido jefe y había sido el líder de los Hare Krishnas. Es interesante lo que pasa con estas conversiones que son, bueno, pues tan trágicas, ¿no? Que se pasan de un sitio a otro. Y así le ocurrió a Pablo y así a muchísima gente. Quiero hacer también hincapié, Eli, en este versículo que siempre me ha llamado la atención, el versículo 11. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Recta, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. ¿El Señor sabe dónde vives? ¿El Señor sabe con quién estás? ¿El Señor sabe el número de tu casa y la ciudad donde estás? Por supuesto. El Señor lo sabe todo, ¿no? Y qué bonito, ¿no? Cómo le da el detalle preciso. Tal vez él no fue consciente de todos los detalles que estaba dándole. Cuando Lucas, Lucas es un periodista fenomenal, le cuentan esto o él lo ve, seguramente se lo contaron, dijo, ¿y cómo? ¿Y te dijo la calle donde estabas? Sí. ¿Y te dijo con quién estabas, que había allí uno? Sí. ¿Y te dijo que entraras allí? Y además le dijo, mira, y está orando. Está orando. Dios nos ve. Dios nos ve siempre. Y ese detalle, mis queridos telespectadores, quiero hacéroslo llegar a vosotros. En todo momento, el Señor está a tu lado y te ve. Por eso cuando dice, cuando ores, entra en tu aposento y en un lugar a puerta cerrada, ora a tu Padre que está en lo secreto y que te ve. Y Él te ve. Y a través de las Sagradas Escrituras encontramos estos textos que son estas joyas que cuando estás haciendo algo que no es correcto, que sepas que Él te está viendo y que si te arrepientes, luego Él te va a perdonar. De manera que estos mensajes, la verdad es que nos hacen reflexionar sobre todo lo que el Señor tiene para nosotros. Muy bien. Llega a Antioquía, y Antioquía es una ciudad pues bastante interesante, porque allí se les nombra por primera vez con nombre a los cristianos, y se le llama así, ¿no? Cristianos. Pero ¿cuáles son las razones por las que Antioquía es nombrada en el libro de Hechos? Bueno, pues Antioquía era una de las 3 ciudades más importantes, una ciudad comercial, cosmopolita, una ciudad en la que habían emigrado los judíos, los griegos, y que había muchos gentiles. Y debemos recordar que una de las comisiones que se le dio a Pablo, que Dios le dio, era predicar a los gentiles. Antioquía era, creo, el lugar perfecto, estratégico, para poder diseminar el mensaje del Evangelio de Jesucristo a todo el mundo. Me parece muy interesante, ¿no? Una ciudad, podríamos decir la España de Europa, ¿no? Porque sabemos que los vuelos de Europa a América y al resto del mundo pasan por España. Totalmente. Y en ese sentido, Barajas, ¿no? En ese sentido, Antioquía tenía también, en el sentido religioso, de evangelístico, unas características muy especiales. Donde había toda clase de gentes. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 1, si lo puedes leer, mira a ver qué es lo que dice. 13:1. Dice, en la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Bueno, pues ahí vemos que efectivamente pues había gente, como tú muy bien has comentado, pues de muchas culturas, de muchos lugares, y yo quiero traerlo, ¿no?, a nuestra época, siglo XXI. ¿De dónde eres, Eli? Yo soy de Ecuador. Ecuador.
Cuando hacemos aquí en las iglesias, hacemos la fiesta de las banderas o la fiesta de las naciones, bueno, pues llegan a juntarse ahí en el púlpito, llegan a juntarse en el estrado hasta 23 nacionalidades diferentes. Imagínate, tanta cultura, tantas personas de diferentes lugares conviviendo en un solo sitio, en un solo lugar. Por ahí tampoco esto no es muy... en otros lugares esto no es muy frecuente, pero en nuestra iglesia es frecuente. ¿Por qué? Porque Jesús nos lo enseñó. Y dijo, mirad, vais a ir al cielo todos los que creáis en mí. Y como veis, hay una gran multitud de diferentes culturas, diferente piel, pero todos somos cristianos. Todos tenemos a Jesús en nuestro corazón. Somos unánimes, de un mismo sentir, de un mismo amor. Y quiero que os entrenéis en esta tierra antes de que vayáis al cielo. ¿Y cómo vemos a veces en la iglesia esta interculturalidad que hay? ¿Tú cómo la ves? Porque vienes de fuera y nosotros estamos viviendo aquí en España y vemos, ¿no?, como rumanos, ucranianos, rusos, ecuatorianos, colombianos. Vemos tantísima gente, tantísimos hermanos, que nos llena de gozo. ¿Cómo lo veis vosotros aquí en España? Bueno, es muy interesante. Para mí personalmente es enriquecedor poder conocer otras culturas. Yo creo que esto que está pasando aquí en España está pasando en todos lados. La globalización nos ha llegado a todos. En Ecuador, nuestras iglesias también ahora son multiculturales, no tanto como la iglesia aquí en España. Pero sí, seguramente la multiculturalidad, y no solamente la multiculturalidad, sino que algo que aquí es más... Se ve con mayor evidencia la intergeneracionalidad, ¿no? De alguna manera crea dificultades de convivencia. Totalmente. Porque todos hemos crecido con una cultura diferente, una manera de ver la vida, una época tal vez, hablando de intergeneracionalidad, una manera diferente de ver la vida, de vivir la experiencia cristiana tal vez. Y en algunas ocasiones esto puede crear conflictos. Por eso a mí me gusta mucho el mensaje recurrente de la Biblia acerca del amor. y también que menciona soportándoos los unos a los otros. Soportando. Sí. Que en realidad no tiene el contexto semántico del soportar que nosotros ahora usamos, ¿no? Pero sí, yo creo que tal como pasó en Antioquía en ese momento, porque ellos ya tuvieron problemas debido a la interculturalidad y a las diferentes, y a los cambios que se produjeron, ¿no?, en ese momento. Y nosotros, de alguna manera, yo creo que también en algunas ocasiones cuesta. ¿No? Cuesta. Es así, pero por eso. No es imposible. No, imposible no. Por eso dice el Señor, nos dice, bueno, tenéis que entrenaros aquí, porque no solamente hay gente que viene de fuera y entonces pues es una riqueza, efectivamente es una riqueza, sino que también en España se está produciendo también pues esa diversidad de todo, porque aquí en España es una nación, pero tenemos 17 autonomías que cada una piensa de una manera, tiene un idioma, tiene una manera de ser. Entonces lo que quiere el Señor es, está bien, aprended de todas estas cosas, enriqueceros de todo lo que tienen todos vuestros vecinos, pero que sepáis que tiene que haber un mismo sentir, que sepáis que tiene que haber una misma ciudadanía, y vuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí estáis de paso. Luego, si aquí estáis de paso, tenéis que mostrar a los demás algo que os va a hacer inconfundible. Y es que solamente hay una manera por los cuales sabrá todo el mundo que sois mis discípulos. En el amor que os tengáis los unos a los otros. Pero es que es ecuatoriana.
Y yo me gustaría que fuera española, o me gustaría que fuera valenciana. Oye, que sea ecuatoriana, colombiana, rumana, que sea lo que sea. ¿Por qué? Porque todos somos uno. Porque en Cristo Jesús ya no hay esclavo ni libre, ya no hay judío ni gentil, ya no hay ni hombre ni mujer. Todos uno en Cristo Jesús. Si fuéramos todos a una así, esto ya estaría listo. Porque la verdad es que si tenemos a Jesús en nuestros corazones, ¿qué más me da que sea de un sitio, que sea de otro, si es mi hermano en Cristo Jesús? ¿Qué más da? Así es. Pero considero que tal vez los jóvenes y los pequeños que están creciendo ya en un mundo globalizado como este, la dificultad en relación a la nacionalidad es menor, ¿no? A la cultura. Pero sí todavía podemos tener algunas dificultades parecidas como las que tuvieron los judíos en esa época, que no eran tanto, eran más doctrinales, ¿no? Estaban relacionadas con, bueno, yo creo que las cosas se deben hacer de esta manera y lo mío es lo mejor. y como yo lo pienso, ¿no? Y el celo, en ese caso, tal vez litúrgico, o el celo de lo que ellos consideraban, ¿no? Que era lo correcto en ese momento. Y en eso creo que sí podemos reflexionar todos independientemente de donde seamos, ni qué edad tengamos, en que ese celo que podamos tener, porque claro, yo pensaba en esto y lo más importante es el amor, pero en algunas ocasiones también tendremos que decir, oye, creo que no está bien lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Pero que todo lo que digamos sea basado en el amor y en la esperanza, ¿no? Que tenemos. Claro, porque nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios, y en cualquier parte del mundo, toda iglesia cristiana tiene la palabra de Dios, en cualquier sitio. Ahora, unos la interpretan de una manera y otros de otra. Luego, si nosotros, teniendo la palabra de Dios e interpretándola tal cual como viene, el pueblo, un pueblo que tenga un solo pastor, pues va a andar por esos solos caminos. Porque si yo voy a tu casa, Eli, allá a Ecuador, y me invitas a tu casa, ¿tú sabes lo que yo como y lo que no como? ¿Sabes lo que bebo y lo que no bebo? Sí, y me voy a preguntar, ¿le doy lo que yo como para que pruebe lo que yo como, o le hago lo que él come todos los días en su casa? ¿Qué será mejor para él? Siempre me pregunto eso. Pero aún dentro, normalmente yo aceptaré, y siempre que voy a visitar, pues lo que haya en ese país. Pero a donde yo voy es que sin preguntar, la persona, ¿usted qué come? Ella ya sabe lo que como y lo que no como. ¿Por qué? Porque también está en la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios hay una dieta. Hay una dieta alimenticia. En la palabra de Dios hay una manera de ser. En la palabra de Dios hay un día en los cuales vamos a honrar al Señor y a reunirnos todos. Y todo el pueblo que siga las instrucciones que dice la palabra de Dios, pues va a ser un solo rebaño y va a ser un solo pastor. No cada uno va a ir. De manera que cuando Cristo venga, pues recogerá a ese pueblo que ha escuchado su voz a través de la palabra. Y será de un mismo sentir. Tendrá un mismo evangelio, una misma fe, un mismo espíritu. Por eso está muy bien el hecho de que marcharan a Antioquía, porque allí, en esa ciudad cosmopolita, pues había muchísima gente que venía, y luego con esas enseñanzas que habían aprendido de los discípulos, de los cristianos, entonces ya iban a sus lugares, y entonces el evangelio pudo extenderse a todo lugar. De manera que la estrategia era buena, y ahí el Señor pues escogió a Pablo. Escogió a Pablo, que él no tenía problemas con respecto a lo que eran las doctrinas de los judíos, pero Pedro era judío y sí que tenía problemas. Pedro tuvo problemas. Por citar algún punto, pues allá le tuvo que mandar a Cornelio para que aquel legionario romano, gentil, pues dijera, oye, que yo estoy aquí porque
yo os quiero a vosotros. Y Pedro le costó muchísimo ingresar, meterse en una casa de los gentiles. Y eso iremos poquito a poco viéndolo en el libro de los Gálatas. Pues muy bien, mi querida Eli, pues hemos pasado un tiempo fenomenal aquí hablando de Pablo, de su conversión y de todas las estrategias que el Señor va a usar para que este evangelio sea predicado a todo el mundo. De manera que ahora tienes pues un tiempo para decirle a nuestros telespectadores cuál es la conclusión de lo que hemos estudiado en este programa Logos Estudio. En algún momento leí que alguien mencionaba, si quieres ser malo, pero bien malo, créete bueno. No te creas bueno solamente, créete perfecto. Y no solamente créete perfecto, sino créete que todo lo que haces, lo haces bien. Y que además Dios está de tu lado. En algunas ocasiones podemos cometer ese error. El orgullo puede apoderarse de nuestros corazones y creernos buenos, superiores inclusive a los demás. Creer que nuestra opinión es más valiosa que la opinión de los demás. Y cuando pasa eso, nuestros ojos se cierran, nuestra mente se cierra y no podemos ver, no podemos comprender lo que los demás también tienen que aportar. Creo que uno de los mensajes que Pablo nos muestra es que podamos ser humildes y que podamos ser una de las partes del cuerpo de Cristo con humildad y tratar a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que tal vez no opinan como nosotros, con amor. Pues muchísimas gracias, Eli, por este mensaje final que has dejado a nuestros telespectadores. Te emplazamos para que otro día vengas también a conversar con nosotros en diferentes lecciones que vayamos estudiando. Gracias. Y a vosotros, mis queridos amigos telespectadores, gracias por estar ahí. Nos veremos la próxima semana y mientras tanto, bueno, pues deseo para vosotros lo mejor, que tengáis la bendición del Señor y una semana muy bonita con vuestra familia, con vuestros hijos. Que el Señor os bendiga. Amén.